Bienvenidos a esta transmisión, la tercera emisión del ciclo de conferencias COVID-19, apuntes desde el Time Out. Empezamos. Les platico que esta compilación desde el Time Out surgió por cierta conciencia, aunque no del todo articulada, sobre la singularidad de este momento histórico. Ni duda cabe que estamos en crisis. De las crisis se dice que detonan la creatividad, que son mejores musas que la dicha, que las grandes ideas surgieron de la tempestad. Pero todo esto puede sonar a quimera, una bella quimera ideada para brindar consuelo. Por ello, Elementum le pidió a Alessandra Gracio que nos contara cómo se ve y se vive desde dentro esta realidad para quienes tienen, como ella, a la creación artística como herramienta para hacer frente a la vida. Cuando la pandemia empezó en México, estaba ensayando 2 obras y dando clases de teatro para niñas, niños y adolescentes. Soy brasileña y aún llevando casi 13 años de estar viviendo en tierras mexicanas, sigo también conectada con mi país de origen. En Brasil, las primeras señales de COVID-19 aparecieron en un escenario político bastante turbulento, donde muchas crisis se hallaban en su máxima expresividad. Valores, educación, salud, economía, cultura. La sensación de abandono provocada por el ejercicio negligente del actual presidente de la República, Jair Bolsonaro, es compartida por muchos de mis coterráneos, algunos de ellos pertenecientes a la clase artística, que esperan, cuando menos, empatía de esa figura que ocupa el puesto de jefe de Estado. Delante de este cuadro es redundante decir que nuestra bandera verde y amarilla ondea entre la angustia, la frustración y la incertidumbre. En tiempos de COVID-19, los artistas brasileños, como muchos en el mundo, buscan sus propios medios para sobrevivir. Ante la falta de políticas culturales eficaces, porque hasta el presente momento los brasileños no tenemos un representante de cultura como tal, dato bastante revelador al considerar las prioridades, entre comillas, de nuestro desgobierno y al hecho de que varios ya no perciben un sueldo debido a la cancelación de sus proyectos, la realidad es que muchos tratan de reinventarse en plena cuarentena. Lanzan mano de sus ahorros y bien les va. Aprenden nuevos oficios, consiguen un préstamo, redes de ayuda, algunas campañas solidarias y propuestas realizadas por la clase artística y para la clase artística vienen a subsanar algunas carencias. Este es un extracto del texto Detrás del telón pixelado, Teatro, Artistas y la COVID-19 de Alessandra Gracio, que forma parte de la compilación COVID-19, apuntes desde el Time Out de Editorial Elementum. Alessandra es licenciada en Arte Dramático por el Instituto de Artes de la UAEH. Nacida en Brasil, ha tomado diferentes cursos en las áreas de actuación, creación literaria y dramaturgia. Actualmente es colaboradora del periódico El Independiente de Hidalgo con la columna semanal Tercera Llamada. Ha escrito obras como La Mala Miss en 2019 y Cómo le decimos a eso, obra representante del estado de Hidalgo en la edición de Poetas Jóvenes 2019. Alessandra, bienvenida. El escenario pixelado es tuyo. Muchas gracias, Maite, Gris, Elementum, gracias, Alfonso, Isabel, gracias a todos los que nos acompañan. Pues es un gusto estar aquí detrás del telón pixelado. Bueno, pues creo que ahorita pasamos por un momento, ¿no? Bastante turbulento y he estado platicando con mis compañeros, colegas, ese ensayo que en realidad es un desahogo, un testimonio de que agradezco a Elementum me haber permitido abrir, nace de esa colaboración que hago con el Independiente. En esa columna, en ese espacio, si empieza la pandemia, le propongo a Jorge, el editor, que hiciéramos entrevistas, ¿no? A los artistas, porque de repente de la noche a la mañana quedamos sin funciones, quedamos sin temporada, quedamos en la incertidumbre total. Y entonces lo que se comparte ahí es algo bastante revelador. Es una gran responsabilidad poder escribir y poder compartir las opiniones de los demás. Creo que lo que la pandemia ha destapado en ese momento, al menos en Latinoamérica, hablando de Brasil y México, que son mis 2 países, es la desigualdad, ¿no? O sea, la desigualdad social en todas sus facetas. Para la clase artística, decir que podemos vivir del arte es casi una ironía, con el permiso de Isabel, tomando su palabra, porque
no hay, ¿no? O sea, ahorita esa desigualdad se revela de una manera muy contundente. O sea, la falta de políticas públicas eficaces, ¿no? También a una falta de, no sé si falta, pero a una cultura autogestiva que va todavía caminando a pasos muy lentos. Conozco a muchas personas, tengo a muchos colegas que son optimistas, ¿no? Y yo creo que el optimismo a veces viene bien en ese sentido de mantenernos a flote, pero hay algo en que coinciden los artistas, los creadores escénicos que he entrevistado ahí en Tercera Llamada, que es ese anhelo, ¿no? A la esencia primera del teatro, en su caso, que es la relación del actor y público. Eso está suspenso por el momento. Podemos interactuar con el público, ¿no? Mediados por una pantalla, pero finalmente ese silencio que se genera cuando hay una escena que te quita el aliento, está ahorita. Sin embargo, hay herramientas, hay caminos, hay posibilidades de seguir creando, porque si bien es cierto que el teatro, para mí, esa es una opinión personal, ¿no? El teatro está pausado como tal, justo por esa esencia, ¿no? De relación de actor y público. El artista sigue existiendo, ¿no? Seguimos con necesidades creativas, necesidades expresivas, las cuales tenemos que buscar, o sea, buscamos nuestros medios para seguirnos expresando. Ya sea, algunos buscan herramientas, ¿no? De edición de video para compartir, otros escribimos, otros aprovechan el momento para reflexionar, pero sí la situación es muy reveladora. Por otro lado, las artes han sido como un cobijo en esos tiempos. Veo muchas publicaciones en Facebook, en donde las personas comparten de que están leyendo más, que están viendo muchas películas, que las series de tal o cual plataforma, que ahora tienen más tiempo para escuchar música. Y eso es genial, las artes están presentes y se están haciendo necesarias también, no solamente como vía expresiva, pero como vía de conexión con el otro. A través de las palabras del otro, yo puedo encontrar un refugio para mis angustias, puedo encontrar un espejo de diálogo para mis ideas, tal vez. Tengo también, bueno, yo soy la Miss de teatro de la escuela donde trabajo, y los maestros de artes también nos estamos confrontando a esa realidad, ¿no? Esa nueva realidad virtual. ¿Cómo planeas, cómo piensas tus clases de danza, de teatro, de música, de artes visuales también a través de la pantalla? Y es un reto, aquí estamos. Yo me he cuestionado mucho, ¿no? En mi texto he planteado la idea de la cuarta pared que tenemos en teatro, por eso el telón pixelado, porque ese telón, por más que esté aquí yo hablando y viéndoles a ustedes, yo no sé quién más está allá, ¿no? No sé quién me vino a ver el día de hoy, no sé quién está en el público. Entonces es un telón que nunca se levanta. Y bueno, eso es parte de estar aquí y ahora, ¿no? Yo creo que vamos dialogando con las circunstancias. Adaptabilidad es una palabra que está siendo muy sonada en esos tiempos, adaptabilidad, resiliencia, pero a veces hay que respirar, decir, bueno, estoy. Ya el cómo, el por qué y el para qué vienen después, pero yo creo que el respiro es estar, ¿no? Aquí y ahora. Me gustaría leer algo de lo que escribí, que te lo quiero dedicar a unos compañeros de los escenarios de esta nación y de muchas naciones. Dice, sí, son esenciales las artes y los artistas. Necesitamos seguirnos formando, necesitamos creer que vivir dignamente de nuestro trabajo no es una utopía, porque los hechos han comprobado que un verso te cobija, una canción te arrulla. Una pintura traduce exactamente ese nudo en la garganta que no puedes explicar con palabras. Un personaje de la ficción te ayuda a seguir soñando a pesar del miedo a la muerte. Aprender a tocar un instrumento, al aprender a tocar un instrumento, descubres entre acordes y melodías el significado de vivir un día a la vez, la sinfonía de la supervivencia. Hacer a veces es no hacer. Hacer también es contemplar, percibir, registrar, buscar otras formas para estar siendo, otras formas para encontrar el teatro en ti de la manera más auténtica, sin recurrir a efectos y discursos que ya no te pertenecen.
También se vale no extrañar el teatro. Encontremos otros medios para crear. Vamos a reescribirnos, romper hojas, borrarlo todo, deletear, volver a empezar. No empezar nada. Desempolvaremos los viejos medios para crear. Tal vez todavía nos funcione. Sin embargo, el aquí y ahora es todo lo que hay. El estreno es hoy. Lo que nacerá es un misterio entre cuatro paredes. Pues es eso. Yo siento que voy en esa verborragia, pero creo que toda oportunidad que tenemos de compartir, de tener a alguien, una interacción humana por delante, la tomamos con intensidad, al menos así la tomo yo. Muchas gracias, Alessandra, y porque justamente no nada más es qué decir, sino cómo decirlo es de esto, cómo vamos a paliar la angustia. Muchas gracias por ampliar nuestros horizontes con tus ideas. Pues es tiempo de comentar el texto de Formas y Colores, descripción y representación de la pandemia en 4 obras artísticas, ensayo escrito por Alfonso Macedo y del cual cito: una definición sencilla y universal del relato en el campo de la literatura la formuló Gerard Genet en 1969, en el contexto de la transición de la narratología, originada en el seno del estructuralismo, al postestructuralismo y la semiótica. Se trata de la representación de un acontecimiento o de una serie de acontecimientos reales o ficticios por medio del lenguaje, y más particularmente del lenguaje escrito. En esta definición queda manifiesto que, desde sus orígenes, la narrativa literaria ha sido, ante todo, representación de acciones reales o imaginarias, lo que de paso la coloca muy cerca de otra manifestación estética, el drama, cuyo eje central es la mímesis o imitación de la vida real, la eliminación de la cuarta pared para los espectadores de una obra de teatro. Sugiere un pacto entre los actores, el escritor, el director y los receptores, que consiste en creer que lo representado es verdadero. La narración más célebre sobre el tema de la gran mortandad humana, producida por una epidemia que se extiende de oriente a occidente, corresponde a la máxima obra de Giovanni Boccaccio, el Decamerón, de 1353, obra metadiegética compuesta por 100 cuentos, 10 cuentos por 10 personajes en cada jornada durante 10 días. La cuarentena en la que surge el Decamerón es tan necesaria para la supervivencia que se había reunido al azar en una iglesia como espacio de encuentro social autorizado, con la intención de no despertar rumores de encuentros ilegales, de acuerdo con Hernández Esteban. Como ocurre con otras narraciones metaficcionales, especialmente con las 1001 noches, la literatura se convierte en una estrategia de supervivencia y cedemos la palabra a Alfonso Macedo Rodríguez, doctor en Humanidades por la UAM Iztapalapa. Ha publicado artículos de investigación sobre la obra de Piglia, Saer, Pictol, Reyes, etc., en revistas arbitradas e indexadas nacionales e internacionales, así como capítulos de libros sobre literatura y series de televisión. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la licenciatura en Letras Hispánicas e investigador nacional nivel 1 del Sistema de Investigadores. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de estas obras. Es un honor estar en Editorial Elementum nuevamente. Ahora, bueno, pues con este libro sobre el virus, ¿no? Sobre el coronavirus. Y bueno, realmente podemos encontrar muchos aspectos en diálogo entre los 3 textos, ¿no? Que estamos presentando Alessandra, Isabel y yo, ¿no? Junto con algunos de los que ya han presentado en las ediciones anteriores de la semana pasada. Entonces, pues bueno, es la primera vez que tengo una presentación virtual y pues bueno, es curioso, ¿no? Hay como mismos nervios, digamos, que si estuviera uno al frente, ¿no? De manera presencial, y aún así, desde luego, ¿no? Como bien decía Alessandra hace un momento, hay una sensación de todos modos de algo que está faltando, quizá el aura del que hablaba Walter Benjamin un poco, ¿no? En este sentido de la obra en relación con el espectáculo. Y precisamente me estaba pensando, bueno, en lo que mencionaba Alessandra a propósito de la situación en materia cultural en Brasil, en su país natal, justamente porque identificamos, ¿no? Que hay un desdén enorme
a la cultura, ¿no? Y que desde luego eso también está marcando formas distintas, ¿no? En las que los propios artistas están reinventándose, ¿no? En el caso de la academia, podríamos decir, o sea, en nuestro caso, o en mi caso, pues sí, identificamos que hay algunos aspectos que desde luego han obstaculizado, pero sí hay también una forma de reinventarse, sí hay una serie de formas de producir el diálogo, en este caso a través de lo virtual. Y bueno, pues realmente, ¿no? Desde antes que ya había estado yo revisando el texto, el libro, pues encontré también otros puntos en común. Por ejemplo, lo que mencionaba una de las autoras, y bueno, justamente el texto de ella tiene cierta relación, por ejemplo, con algunos de los aspectos que yo también había visto, en particular en algunas obras, ¿no? Para cerrar rápidamente, uno de esos aspectos podría ser el del concepto de civilización frente al concepto de barbarie, digamos un binomio que es muy importante, que ha sido muy estudiado en la literatura. También podemos pensar un poco en ese binomio de la razón frente a la locura, ¿sí? Y por supuesto también podemos hablar de otros aspectos, como por ejemplo el concepto de riqueza frente al de pobreza, ¿no? O la visión europea, eurocéntrica, frente a la visión autóctona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto lo digo justamente porque me interesaba precisamente trabajar con algunas obras justo desde la antigüedad estuvieran, ¿no? Pensadas en relación con un acontecimiento que marcara la muerte de millones de personas, ¿no? Y obviamente que las pandemias, que no es esta la primera que tenemos, pues habían marcado también, ¿no? Ciertos puntos traumáticos en un imaginario social y que de alguna manera esto había pasado a ser representado en la literatura y hasta en el cine. A partir de ahí, bueno, yo me dediqué un poco a revisar qué obras podrían ser congruentes para tratar de analizar algunos puntos. Y de ahí fue, bueno, que primero pues pensé en una obra canónica, que es la que ya tú citaste, el de Camerón de Giovanni Boccaccio, para hablar de una obra escrita hacia 1352, un poco antes. Ya el autor italiano está empezando a trabajar con esta recuperación y esta invención de cuentos, ¿no? De la tradición folclórica, de la tradición europea y oriental. Me interesaba la introducción porque la introducción es la que narra la forma en la que 7 mujeres y 3 hombres se confinan para tratar de escapar de la peste. Y entonces, en ese sentido, la literatura los termina salvando, porque a la hora de que están leyendo todos estos relatos, todos tienen la obligación de leer un cuento una vez al día, ¿no? Durante 10 días, y esto implica, por lo tanto, bueno, que hay una especie como de supervivencia a través del diálogo, de la literatura, del oral, sobre todo, de las canciones que cantan entre ellos, etcétera. Entonces, pues pensé en esa característica. Y de ahí también, bueno, pensé en otros textos como, por ejemplo, La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, que es un cuento de terror breve y que justamente estaría representando esta idea de los placeres pospuestos, el cuerpo con todos los excesos, que desde luego también tiene que ver con el miedo a la muerte y por lo tanto, pues la gente que está alrededor del príncipe próspero, todos se van a un castillo, ¿no? Se internan ahí para gozar la vida, mientras afuera, desde luego, pues está todo el espectáculo de la mortandad masiva. Y otros casos más buenos serían el del Séptimo Sello de Bergman, que también, desde luego, se ha reactualizado en este momento a partir de estos temas sobre la pandemia, y la novela La Vocación de Juan José Saer, una novela publicada en 1987 por primera vez, y que justo, aunque no es el tema central, el de la peste amarilla, el de la fiebre amarilla, ¿no? De más o menos el último cuarto de siglo, ¿no? Del 19, también produce una serie de catástrofes en relación, bueno, con la cantidad enorme de muertes, ¿no? Cómo se va propagando el virus y qué manifestaciones. Elegí esos 4 textos y ya cuando estaba analizándolos, pues ya identifiqué justamente que hay una serie de elementos que aparecen de manera común, sobre todo en los 4 es la descripción y el manejo dentro de las descripciones de adjetivos que denotan colores, ¿no? Entonces, desde el título, por ejemplo, de La Máscara de la Muerte Roja, pues desde luego, ¿no? Que hay toda una connotación sobre la violencia, sobre la muerte, etcétera. Y también ocurre con los otros textos, ¿no? Con la peste negra, la representación alegórica o la alegoría, digamos, de la muerte en el Séptimo Sello, el tema de la fiebre amarilla, el color amarillento, ¿no? En la faz de algunos de los personajes de la novela de Saer, pues eso es un poco lo que a mí me mostraba esta idea de estas representaciones a partir, bueno, de un momento crucial que es la muerte, ¿no? Un momento definitivo, podríamos decir, y cómo justamente la expresión
de esos rostros, de esos ojos amarillentos y demás o rojizos, es lo que va definiendo de alguna manera parte del relato, ¿no? Como si justamente el artista estuviera tratando de mostrar ese momento final, ese momento definitivo, y que desde luego, ¿no? Pues es ahí donde viene una serie de preguntas. A veces se resuelven a partir, bueno, de quién sobrevive y quién no sobrevive. Y eso nos llevaría también a pensar en otro punto en común que tienen algunos de los textos, y es que en algunos casos hay cierta clase privilegiada que es la que puede, ¿no? La que logra refugiarse en una villa donde están ahí todos, incluso asistidos, ¿no? Por su servicio doméstico, y los demás, pues bueno, pues ya ahora sí que están a su suerte. El mismo Boccaccio, bueno, lo comenta en esa introducción a propósito, bueno, de que hay gente que, pues bueno, tiene una suerte muy desafortunada y que pues se convierte también en un espectáculo totalmente lastimoso. Y otros casos, pues sería el del príncipe próspero, que también se lleva a todos sus sirvientes, a toda su comitiva, y que también obviamente se hacen agasajar dentro de las murallas de los castillos, esperando que la muerte no llegue. Y el otro caso sería el de la ocasión de Saer, que está narrando un momento del siglo XIX, está buscando, ante todo, narrar también o jugar un poco con esta idea de cómo la Argentina comienza de alguna manera a modernizarse a través de las ideas filosóficas que vienen de Europa, por ejemplo, el positivismo, y cómo también estas ideas cientificistas, bueno, van justamente permeando a la población local, digamos a los gauchos, por ejemplo, que se vuelven brazos armados o se vuelven campesinos, podríamos decir, además de la migración europea que llega. Y esto de alguna manera, bueno, termina por crear esta gran contradicción a partir de que es el capitalismo no solo el que llevaría, por lo tanto, esa modernidad, ¿no? Y ese progreso, sino también lleva a las enfermedades, ¿no? La enfermedad de ahorita, pues sabemos, es una enfermedad global, y si pensamos en términos del siglo XIX, pues vemos que también a partir de las rutas es como se va propagando la enfermedad. En la novela de Saer, bueno, a Santa Fe llega un médico que es precisamente uno de los personajes principales de la ocasión, que es un médico que está trabajando de guardia en un hospital de Buenos Aires y que justo se va por el miedo, ¿no? Y él está llevando precisamente la enfermedad. Entonces, no es casual porque desde luego se trata de un trabajo que podemos pensar es literario, es metafórico, en cuanto a la idea de que las luces, de que la razón es la que está propiciando también este tipo de catástrofes. Lo mismo podemos decir ahorita, que no se trate de esa época de la modernidad, sino lo que algunos llaman la posmodernidad, pues vemos que hay una repetición enorme que nos hace pensar en esta epidemia y en qué medida, ¿no? Desde luego la literatura ha buscado también estas formas de representación que desde luego nos hacen situarnos también en nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad como individuos, pero también nuestra realidad desde el punto de vista social, ¿no? No podemos dejar de lado ese apartado social. Cito del texto Pandemia e Ironía, un análisis de memes cinematográficos en torno a la contingencia COVID-19 de la doctora Isabel Lincoln, que nos acompaña esta tarde. En nuestro país, la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 se declaró el 20 de abril de 2020 y se ha extendido hasta junio, mes en que se firmó este texto. El virus ha cobrado la vida de miles de personas alrededor del mundo y ha afectado la salud de millones. Además, ha generado una de las crisis económicas más difíciles de la historia de la humanidad. Más allá de la tragedia humana relacionada con los estragos de esta enfermedad, la cuarentena ha obligado a vivir una nueva normalidad en la que el uso de Internet condiciona el modo de vida. La educación y el empleo han migrado al ambiente virtual. Asimismo, las relaciones personales se han integrado a esa virtualidad. La sociedad se ve obligada a sumergirse en el mundo de la comunicación debido a las redes sociales, las plataformas de todo tipo, las compras online, etc. Pareciera que la realidad en tiempos de pandemia y encierro se aproxima a lo que Lipovetsky anticipó desde la década de los 80 en torno al mundo del consumo. La profusión, abrimos cita de Lipovetsky, la profusión lujuriosa de sus productos, imágenes y servicios, con el hedonismo que induce, con su ambiente eufórico de tentación y proximidad, la sociedad del consumo, no se reduce al espectáculo de la acumulación. Más exactamente, se identifica con la sobremultiplicación de elecciones que la abundancia hace.
Lo que se busque está disponible en la red para el consumo de los usuarios, que actualmente tienen más tiempo para navegar. Los contenidos que circulan en las redes sociales son varios. Con el inicio de la contingencia, resultado de la pandemia, se multiplicaron los productos audiovisuales sobre la cuarentena, el virus y temas relacionados. TikToks, videos de YouTube, archivos GIF, memes audiovisuales y memes en imagen. Todos estos fenómenos merecen un estudio académico, pero aquí se analizarán 3 memes cinematográficos representativos de la crisis que provocan la intelectualidad del lector, debido a que requiere establecer un vínculo con el contexto del filme para comprenderlos. Y bueno, la autora de estas líneas, que nos hacen evocar imágenes recibidas en pantalla, Isabel Lincoln, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales en la línea Comunicación y Cultura por la UNAM, profesora e investigadora de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Anáhuac Norte. Tiene diversas publicaciones, entre las que destaca el libro La masculinidad como producción discursiva y la feminidad como silencio, en el libro Vacío y los años falsos de Josefina Vincent, de la UAM de 2017. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Y gracias, Isabel, nos quedamos contigo. Agradezco a la editorial Elementum que me haya invitado a participar en esta publicación. Me surgieron varias inquietudes porque una cuestión que observé casi de manera inmediata al inicio de la cuarentena es que se habían multiplicado los contenidos en Internet. Que mis amigos me mandaban por WhatsApp una serie de imágenes que la verdad me llamaban la atención en torno al COVID, ¿no? O sea, vi que había una serie de producción textual relacionada con la pandemia y que de alguna manera lo que hacía era burlarse de nuestra condición humana, ¿no? O sea, en este periodo de encierro. Lo que me llamó la atención es que muchos de estos memes estaban relacionados, o de estos productos textuales, estaban relacionados con el cine. Y dije, bueno, para comprender el meme cinematográfico es necesario comprender el contexto. Les voy a compartir una presentación de PowerPoint, pero porque me parece fundamental, más allá de lo que les estoy diciendo, que observen los memes. Pero en cuanto surgió la pandemia, me pareció que los memes cinematográficos que surgieron en torno a la pandemia me parecían sumamente hirientes. Este fue uno de los primeros que vi, 2020, escrito por Stephen King y dirigido por Quentin Tarantino. Yo lo comparto en WhatsApp, se lo compartí al doctor Macedo, a mis conocidos, pero sí hubo quienes me dijeron, ¿qué es eso? ¿No? O sea, entonces me di cuenta de que era necesario comprender el contexto. ¿Cómo analizamos un texto con estas características? Y pues obviamente me fui a lo que dice Roman Jakobson para que en una intención poética el lector comprenda aquello que se está diciendo, pues se necesita tener el contexto. A Roman Jakobson, nuevamente regreso siempre a Terry Eagleton porque me parece fundamental lo que dice Eagleton con relación al contexto que hay en el texto, dice Eagleton, ¿no? Y a la intención ideológica que hay en el texto. Y obviamente, pues para comprender el tono irónico que tiene cada uno de estos memes, recurría al punto de vista de Mikhail Bakhtin. Y bueno, me llamó mucho la atención porque dice, escrito por Stephen King y dirigido por Quentin Tarantino, ¿no? Y si nosotros pensamos en todo lo que pasó en el 2020, desde los incendios en Australia a principios del año, bueno, en Australia, en todo lo que fue América Latina, bueno, Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Principalmente Sudamérica, estallido del puerto en el Líbano, y decimos, bueno, pues es que esta situación es francamente, está surgida de lo que hemos visto en las películas de apocalipsis y de ciencia ficción, ¿no? Si pensamos en las novelas de Stephen King, tiene varias en donde se ve un futuro apocalíptico relacionado con la pandemia y dirigido por Quentin Tarantino, ¿no? Si pensamos en el cine de Quentin Tarantino, en este cine que es sumamente violento, sangriento y a la vez que genera una burla en torno a lo que le pasa a los personajes y es catártico para todos. Y el siguiente meme que analicé fue de Stay Home. Me encantó el meme porque además establece una relación intertextual y dialógica, no solamente con la película Psicosis de Alfred Hitchcock de 1960, sino en un tráiler televisivo que sacó Alfred Hitchcock pues obviamente al momento del estreno del filme. Alfred Hitchcock ya tenía su serie de televisión de Alfred Hitchcock Presents, que surgió en 1959. Y hace un tráiler que se convierte en una especie de microficción o minificción, en donde el mismo director va pasando por todo el set cinematográfico y le va enseñando al espectador los espacios en los que ocurre la tragedia, ¿no? Y este meme me encantó porque está Hitchcock diciéndonos stay home, pero la casa que señala Hitchcock es nada más y nada menos que la casa de Norman Bates, ¿sí? O sea, no es otra casa. ¿Qué es lo que pasa dentro de la casa de Norman Bates? Pensemos en que es ahí donde Norman tiene a su madre embalsamada y es ahí donde Norman mata a su madre y al amante de su madre. Es este espacio oscuro en donde suceden
un montón de cosas violentas y terribles. O sea, este meme me parece excelente porque hay un tono irónico, un tono paródico. Parece que Hitchcock se está burlando del espectador que está viendo el meme y le está diciendo quédate en casa. Además de todas las relaciones intertextuales y dialógicas que establece con otras formas de arte. Y este último, obviamente es fundamental conocer la película. Está inspirado en The Shining, dirigida por Stanley Kubrick y escrita precisamente por Stephen King. Y aparece esta familia que es la familia Torrance. Y el meme dice la última familia que estuvo aislada por más de un mes. ¿Y qué es lo que le pasa a esa familia que estuvo aislada por más de un mes? Me regreso a lo que les decía, o sea, el contexto es fundamental, conocer la obra es fundamental. Recordemos nosotros El Resplandor. Cuando Jack llega a la entrevista con el gerente del hotel, el gerente le dice, señor Torrance, el último cuidador que tuvimos aquí murió de manera muy trágica. Le dio el padecimiento del cabin fever. ¿Usted no tiene problema con el encierro? Y le dice, no, yo no tengo problema con el encierro. ¿Qué fue lo que le pasó al último cuidador? Y le dice, nada, pues, o sea, le dio el cabin fever, se volvió loco, agarró un hacha, mató a hachazos a su esposa y mató a hachazos a sus hijas, luego se pegó un tiro en la cabeza. A usted no le va a pasar eso por el encierro. Y le dice Jack, no, a mí no me va a pasar eso. Pero lo que vamos viendo en esta película, que Spielberg te clasificó como un thriller, como una película de terror psicológico, no es precisamente eso. O sea, cómo el encierro va de alguna manera ejerciendo una presión sobre este personaje que es Jack Torrance, que lo va a llevar, pues junto con el hecho de que veía una serie de personajes fantasmales, al punto de la locura. Y yo creo que fue un grado altísimo de ironía y de parodia y de burla hacia nosotros como espectadores que nos relacionamos con este meme, que dije, esto se tiene que analizar y lo sigo viendo y mis hijos son fanáticos de la película, entonces la verdad es que me crea angustia. Además, en los últimos meses, lo que se empezó a hablar en las redes sociales, los psicólogos, los psicoanalistas, los psicólogos conductuales, es que existen las personas que han pasado en el encierro 90 días, una suerte de cabin fever. Entonces uno piensa automáticamente en El Resplandor y cómo se puede establecer esta relación dialógica profunda en un meme. A mí me parece que son catárticos, si nos purifican, si nos hacen reírnos de nuestra realidad y de nosotros mismos en el encierro. Y la obra cinematográfica. Ojo, no hay en el artículo ninguna intención de burla ante lo que estamos viviendo como humanidad. Sin lugar a dudas, la pandemia es una situación terrible y no es un afán de burlarme de lo que está sucediendo en realidad con la pandemia, sino de hacer un análisis textual de memes. Y bueno, yo creo que por mi parte sería todo, Maite. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por compartirnos esta manera de abordar los memes. Nosotros también abordábamos la edición del libro con una fascinación, hablando de una fascinación por esta época sui generis. Estamos conscientes de lo especial que son estos tiempos y lo abordamos sin dejar de tener un profundo respeto por quienes han fallecido y por las personas que amamos y que ya no están en primerísimo lugar. Entonces, bueno, con estas ideas esbozadas, los invito, Alessandra, Alfonso e Isabel, a ocupar el micrófono para hacer algún planteamiento o pregunta a los compañeros coautores. Estaba escuchando lo que decía Alessandra, que me parece súper interesante porque estaba haciendo un análisis de lo que pasa con las salas cinematográficas y reflexioné en lo que pasa también con el teatro. Porque varias compañías, varios actores, de manera individual, íntima, personal, lo que han hecho es recurrir finalmente a la pantalla. He visto que dicen, compra tu boleto de teatro para la función, se va a transmitir por Zoom y por Facebook. Yo lo que reflexionaba en el otro artículo, que me parece importante en este sentido, es ¿qué es lo que pasa con esa esencia primaria del teatro que tú dices y a lo que yo llamo la naturaleza de estas formas de arte, de estas representaciones artísticas, en el caso tuyo, el teatro, y qué es lo que pasa con el cine, ¿no? Porque podemos ver una película en el streaming, pero finalmente el cine no nada más es ver el producto, ¿no? El cine es un acto social al que nos reunimos, aunque vayas tú solito, pero sabes que vas en sociedad, sentarte en una butaca y a ver una película y vas al teatro, te sientas en una butaca y ves una representación, es un fenómeno social en donde estás en contacto no solamente con los asistentes a la sala, sino con este producto que estás viendo, esa forma de arte, esa representación, ¿no? O sea, de las características que seas. ¿No? Lo que yo reflexiono es, ¿qué es lo que va a pasar con esta naturaleza tradicional del teatro y del cine? Claro que sí, Isabel. Pues está pasando. Una de las preguntas que siempre hago a mis colegas, a los creadores escénicos, es esa. ¿Es posible estar en la distancia? ¿Es posible pensar en una nueva normalidad para las artes escénicas? Y en general coincidimos en lo mismo, que esa esencia primigenia del teatro, del compartir el aquí y ahora en un mismo espacio físico,
es insustituible. Sin embargo, Maite dijo algo ahorita, ¿no? Estamos en un momento en donde los sentimientos están a flor de piel. Todo lo que viene del encierro nos genera o nos potencia esa necesidad de crear, de expresar. Y entonces yo siento que en ese potencial coincidimos. Yo creo que es esa fe, finalmente, que es un ejercicio de fe en creer, ¿no? En confiar que hay un otro ahí, que está en el mismo canal que yo, o sea, que tiene esa misma inquietud que yo, y esa inquietud es lo que nos une en ese momento. Y vamos resolviendo en teatro las dinámicas de improvisación y la técnica de improvisación. La palabra de orden es sí. Se te plantea, improvisa, y yo siento que ahorita todos vamos sobre sí de la improvisación, en este juego escénico aquí, detrás de la pantalla. Me gusta mucho porque de alguna forma los tres coincidimos en palabras. Rescaté la expresión de la cuarta pared de Alfonso y la catarsis de Isabel. Y algo que dice Isabel al final, ¿no? Que es muy importante entender el contexto. Eso en relación a los memes, para poder entender a los memes, pero siento que ahorita en ese encierro estamos en ese proceso de entender y adaptarnos a nuestro propio contexto. Y algo se me ocurre aquí, todas esas formas de interacción, ahorita siento que es un momento que busco o que buscamos, porque de cierta forma hay catarsis aquí. Estamos aquí en ese momento sacando aquí el elemento purgatorio, ¿no? Pero de alguna manera la cuarta pared y la catarsis a través de la pantalla. Pero ¿qué nos comentas, mi querido Alfonso? También encontraste estos puntos, estas conexiones. Sí, bueno, pues precisamente hay toda una unidad, digamos, del volumen, ¿no? Desde luego que hay una serie de secciones muy claras, justo a partir de la estructura, ¿no? Que ustedes diseñaron, apuntes antropológicos, apuntes médicos, etcétera. Y desde luego, bueno, a nosotros tres nos toca un poco la parte humanística, el análisis también de ciertas manifestaciones artísticas, desde luego, ¿no? Hay muchos puntos en común. Coincido plenamente con lo que comentaba Alessandra. Realmente, bueno, hay muchísimos comentarios que se pueden hacer a propósito de la ironía, ¿no? Que no estaría nada más en los memes, sino también, digamos, en otras manifestaciones, como por ejemplo, desde luego también estas nuevas formas de improvisación que mencionaba Alessandra, en cuanto a esta nueva dinámica, ¿no? Una forma emergente de qué va a pasar entonces con los teatros, qué va a pasar, por lo tanto, con los artistas y con la gente dedicada precisamente a la dramaturgia, ¿no? Y a la puesta en escena. Estas son preguntas, desde luego, que todavía no tienen una respuesta, que obviamente en la marcha pues seguirán produciéndose. Y además, bueno, yo estaba pensando también, tendríamos que pensar que en este momento el mundo virtual pues nos ha ayudado, ¿no? Incluyendo este tipo de plataformas. Habría de todos modos, bueno, que pensar en qué medida la parte humanística puede obviamente estar, ¿no? Hasta cierto punto en peligro si todos lo sometemos exclusivamente a estas formas, ¿no? Ya lo comentó Alessandra al principio, Isabel también ha comentado algo al respecto, y creo que sí es muy importante pensar, bueno, que no lo podemos trasladar todo, desde luego, a lo virtual, ¿no? Que a lo mejor sí lo podemos hacer de una manera combinada, mixta, como comentan, pero no necesariamente tendría que ser, digamos, en proporciones idénticas, ¿no? Habría que ver cómo esto seguiría siendo un apoyo, pero no, digamos, lo más importante, ¿no? Sobre todo porque, desde luego, que si lo pensamos también a propósito de las compañías que se han beneficiado muchísimo, pues una compañía es Zoom, otra es Facebook, ¿no? A propósito de lo que ustedes decían, yo me vi obligado, por ejemplo, a abrir una cuenta de Facebook, pues también las redes han fomentado que no haya tanta lectura de los textos, digamos, escritos, porque pues nos atrae muchísimo. Me agrego, por supuesto, nos atrae muchísimo el mundo virtual y somos más, ¿no? Nos estamos acostumbrando más, digamos, a lo rápido, ¿no? A lo breve. Entonces, también estamos perdiendo la paciencia en cuanto al trabajo, digamos, con los textos, con los libros. Vivimos en una realidad híbrida, sin lugar a dudas. No vivimos alejados del celular y no vivimos alejados de la computadora y eso. O sea, sí, necesitamos el contacto humano, necesitamos salir a parques, necesitamos salir al cine, necesitamos salir a vernos, ¿no? A vernos y a abrazarnos y a tocarnos. Obviamente esto lo potencializó, o sea, lo
lo hizo estallar en todos los aspectos, pero finalmente ya vivimos en una realidad híbrida, ¿no? O sea, yo les decía, estamos encaminados a Alfonso habló de posmodernidad, yo digo a una ahora sí que la hipermodernidad, o sea, estamos, tenemos el consumo a la palma de la mano, el hiperconsumo del que hablaba Lipovetsky, y yo le llamo en otro artículo el hipercapitalismo, ¿no? Porque parece que se trata de consumir al estilo de Wall-E, ¿no? O sea, de la película de Wall-E de Pixar. El aprendizaje es también audiovisual, ¿no? O sea, me parece que los chavos viven inmersos en un mundo audiovisual. Todo lo que ven en las redes sociales son pequeños videos y me parece que a veces les puede quedar un poquito más por el audiovisual. Sí, coincido con Isabel, esa realidad híbrida ya está, ¿no? Es lo que estamos viviendo, resolviendo. En cuanto a las tecnologías, yo supongo que esa experiencia que estamos teniendo más bien, yo soy más de la idea de que hagamos las paces con ellas. Estamos descubriéndolas como herramientas, o sea, que ellas están a nuestro servicio y no al revés. Yo creo que eso sería lo que yo rescataría. Y para mí la pregunta que está latente en ese contexto, ¿cómo mantenemos, ejercemos y nos apropiamos de nuestro derecho a la cultura, ¿no? A través de nuestro ejercicio, a través de nuestra práctica, a través de una pandemia? Porque hablábamos de la cultura, pero bueno, de ahí se desprende el tema de la educación, que ya es otra cuestión, ¿no? También que es fundamental, es la base de lo que estamos haciendo aquí. Y la realidad es muy desigual. Finalmente los que somos maestros pues estamos viendo eso, no hay una realidad pública, una realidad de estamos aquí híbridos y presentes. No me resta más que agradecer su compañía esta tarde. A nombre de Editorial Elementum, les recuerdo que pueden bajar los textos completitos sobre lo que hemos dialogado esta tarde, además de otros 13 textos desde la tienda virtual de Elementum en la plataforma Lectum. No les va a cobrar dinero, porque este esfuerzo lo hicimos pues porque nos parece importante que una editorial se ponga a hacer un esfuerzo de esta naturaleza. Gracias por estar, tengan una linda tarde y cuídense mucho, mucho. Bye.